algo grande, no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a hacer lo necesario. ¿Ya? Ustedes saben que cuando nosotros empezamos a diseñar nuestras bases de datos, por mucho de que digan voy a utilizar una base de datos no relacional, ¿no es cierto? De todas maneras nuestras bases de datos están relacionadas, de alguna manera, tienen relación con otras tablas. Entonces utilizamos lo que es la cardinalidad. Y nuestros frameworks, los frameworks que utilizamos igual, tienen en este caso la posibilidad de que estos también puedan ser relacionados. En ese sentido, las relaciones más utilizadas son las relaciones de 1 a 1, ¿no es cierto? De 1 a 1, ¿dónde estaría la llave primaria? ¿Cuál sería la llave primaria? ¿En qué tabla se encuentra la llave primaria? Ustedes saben que cuando hacemos relaciones de 1 a 1, en una tabla está la llave primaria y pasa como llave foránea a la siguiente tabla, a la que vamos a heredar, pero pasa como llave también primaria. Esa es la relación de 1 a 1. Vale decir, si bien la tabla vamos a hacer, en este caso entre estas dos tablas, entre libro y resumen, ¿cuál de las dos tablas sería la tabla fuerte? Libro. Libro tiene que ser mi tabla fuerte. Por lo tanto, en la tabla del libro tiene que existir una llave primaria, ¿no es cierto? Que lo vamos a llamar ID por defecto. Esta tabla, esta llave primaria, tiene que pasar como llave foránea a lo que es la tabla resumen. Pero esta llave foránea se convierte en la tabla resumen como llave primaria. A eso llamamos relación de 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este otro tipo de relación, donde tenemos libro y categoría, vamos a decir que en categoría podemos, cuando hablamos de libros, no necesariamente tiene que ser un libro, puede ser una revista, puede ser un artículo, puede ser, ¿qué más conocen? Un folleto, un texto, ¿no es cierto? Eso es la categoría. Entonces esta categoría puede pertenecer a un libro, a muchos libros, ¿no es cierto? Muchos de estos libros pueden ser folletos, pueden ser textos, pueden ser libros como tal. Entonces las relaciones de 1 a muchos. Y viceversa, también tenemos que ver la relación viceversa. Un libro, ¿a cuántas categorías pertenece? Un libro siempre va a ser libro, no puede cambiar de categoría. Una revista siempre va a ser revista, no puede cambiar de revista a libro, ¿no es cierto? Por eso es que las relaciones de 1 a muchos. Ustedes conocen ese tipo de cardinalidades. Y finalmente tenemos este otro tipo de cardinalidades entre el libro y lo que es el autor. Ustedes saben que un libro puede tener más de un autor, ¿no es cierto? Claro, hay libros que tienen solo un autor, pero hay libros que tienen más de un autor, ¿no es cierto? Entonces a eso llamamos relación de muchos a muchos. Pero ¿qué pasa en este tipo de relaciones? ¿Qué pasa en este tipo de relaciones? Se crea una tercera tabla. Esa tabla que nos permite a nosotros cargar la información para lo que es la relación, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tres tipos de relaciones que bastante nosotros utilizamos. Entonces, decía a veces, y les escucho a ustedes hablar del MongoDB, dicen, esta es una base de datos no relacional, pero al final la información tiene que estar relacionada, ¿no es cierto? Entonces, seguimos hablando de bases de datos relacionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es levantar nuestro entorno virtual, ¿no es cierto? Virtual, basa, script, basa, activate. Activamos